se dice que toda persona que regula su vida mínimo debe de vivir 100 años naturales. Wow. En buenas condiciones. Wow, mínimo 100 años. Sí, uno de los capítulos del Tao Te Ching dice que todas las personas son como son por su vida pasada. A saber que no solo es el cuerpo físico, que tiene una energía que cuidar, que tiene un espíritu que alimentar, que tiene una mente que cuidar de lo que piensa. Entonces en ese momento ya se convierte en una persona sabia. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, yo soy Luis Miguel Velázquez del canal Aviares Cósmicos Oficial y como siempre estamos buscando nuevas formas de pensar. En esta ocasión estamos aquí en el Centro Mexicano de Cultura y Artes Marciales de China y pues tenemos a una personalidad aquí en la República Mexicana, en México. Hoy en esta ocasión estamos con el maestro Adalberto Marín. Hola maestro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buena tarde, qué gusto estar aquí con ustedes. Muy buenas tardes. Pues finalmente se dio esta oportunidad de tener esta entrevista. El maestro Adalberto Marín tiene una trayectoria muy amplia y pues sin más ni más, maestro, platíquenos más o menos parte de su historia. ¿Nos podría platicar esta parte para nuestros amigos que tal vez no conocen a Adalberto Marín? Sí, con mucho gusto. Pues lo que a mí me llevó a todo esto de las artes marciales chinas fue lo que a muchos les sucedió. Yo creo que vieron una película de Jet Li, de Jackie Chan, de Bruce Lee, y yo desde que era adolescente, bueno, entre la infancia y la adolescencia, que vi una película de artes marciales y dije, esto es lo mío, esto es a lo que me quiero dedicar, y no me falló. Hasta la fecha estoy muy feliz practicando artes marciales chinas y todo lo que tiene que ver, porque en una película vi una vez, o escuché a un maestro decir que un practicante de artes marciales, así como sabía tal vez lesionar con alguna técnica defensiva u ofensiva, más bien ofensiva, también tenía que saber curar a las personas. Entonces a mí me interesó mucho y yo dije, bueno, pues si entonces hay que saber curar a las demás personas, pues también quiero aprender la medicina tradicional china. Entonces parte de mi historia es así, que empecé por las artes marciales me llevaron a la medicina tradicional china y después la medicina tradicional china, primero fue el idioma, el idioma chino porque pues tuve la suerte de estar cerca de la Sociedad de Amistad con China Popular y ahí había maestras y maestros que daban clases de chino y dije, pues bueno, ya que estoy metido en las artes marciales, yo no sé si algún día pueda viajar a China o no, o si pueda tener una maestra o maestro chino, quiero aprender. Entonces me metí a estudiar el idioma chino y ya posteriormente empecé con la medicina tradicional china. Entonces digamos que el motor principal fueron las artes marciales y que eso me fue llevando a todo lo que tiene que ver con la cultura china, el idioma, la medicina tradicional china y hasta los viajes, porque también ya después, sin querer queriendo, asistí una vez a un torneo de artes marciales en el templo Shaolin. ¡Wow! Y amistades mías se enteraron que iba a ir y me dijeron, oye, ¿por qué no nos permites acompañarte? Porque yo ya había ido antes a China a estudiar con mi maestra, a ver si no medio cantinfleo un poco, pero tuve una maestra del Kung Fu externo de Changchun, la maestra Chen Taoyun, que hizo un curso en el sur de China y otro amigo y yo nos fuimos a estudiar con ella un mes y después de ahí nos fuimos a Pekín. Sí, nos fuimos un mes con la maestra Chen Taoyun y allá mismo estaba mi actual maestro, que es el maestro Comien Ho en cantonés o Chang Chimin en mandarín, y pues ahí estuvimos con ellos estudiando un mes, tanto con la maestra los estilos externos como con el maestro los estilos internos y tradicionales de las artes marciales. Y ya después este amigo y yo dijimos, pues bueno, aparte de haber aprendido aquí con los maestros, pues vámonos a la asociación y a la federación donde se maneja el arte marcial ya de manera oficial, y nos fuimos hasta Pekín otros 2 meses más, siendo aún muy jóvenes, no sé, de 18 años de edad, y así fue como nos fuimos, o me fui enrolando en esto de las artes marciales y todo lo que tiene que ver con la cultura china. Perdón, no sé si me salí del tema o me desvié. No, es excelente porque nos está dando pie y a muchas preguntas. En esta ocasión, bueno, finalmente nos dice que todos los que practican artes marciales tienen como que es lo que acaba de decir usted, la noción de que pues es muy remoto viajar a China, pero finalmente lo logró usted. Estuvo ahí bastante tiempo, 2 meses, 3 creo. Fue bastante tiempo y realmente muy joven en ese entonces, muy chico.
y da esta parte que usted empezó como cualquiera en la parte de las artes marciales del combate, después la parte de la medicina tradicional y después la filosofía china. Maestro Adalberto, ¿cómo podemos, finalmente se escucha esta palabra del taoísmo? ¿Qué es el taoísmo y qué influencia tiene en nuestra vida diaria? Y dijo usted, en la escuela dice, estamos aquí en su escuela y tiene un punto que dice ser moralmente o aplicar lo que nosotros vivimos aquí en la escuela afuera. Más o menos, ¿cómo es esta historia? Bueno, también este amigo con el que les comento que fui a China, muchos años después, él tuvo la oportunidad de estar estudiando 2 años y medio la carrera técnica superior en artes marciales chinas y conoció a un maestro de tradición, porque las artes marciales se dividen en la parte contemporánea y la parte tradicional. Entonces tuvo la suerte de encontrar un maestro de tradición con el cual después me llevó, y este maestro, se llama el maestro Tu, dice: todo practicante serio de las artes marciales debe de también conocer la filosofía de las artes marciales y no simplemente saber defender y golpear, sino que tiene que tener un estilo de vida basado en esta filosofía. Y que bueno, todo esto tiene que ver también, aparte de que lo escuché del maestro y que eso me llevó a pensar, bueno, si hay que también conocer la filosofía para llevarlo a la vida diaria y que no solamente sepa golpear o defender y golpear, sino que sepa cómo tener una mejor calidad de vida, dije, bueno, entonces creo que necesito aprender la filosofía que tiene que ver con las artes marciales. Y pues bueno, descubrí que de las varias corrientes de filosofía que hay, las dos más grandes y más importantes son, como bien dijo, el taoísmo y el budismo. Entonces, y que hasta se relacionó porque ya había yo ahondado un poco en la medicina tradicional china, y que en libros antiguos de medicina tradicional china se dice que un verdadero practicante de la medicina tradicional china debe de saber o de conocer 3 libros muy importantes en la medicina china, que es el Tao Te Ching, el Huang Ti Nei Ching y el I Ching. Ching quiere decir canon. Entonces, por eso es que el primero, el Tao Te Ching, es el canon de la virtud, que es el libro de taoísmo. El segundo es el Huang Ti Nei Ching, que es el canon de la medicina interna. Y el tercero es el I Ching, que es el canon de los cambios, porque todos sufrimos cambios en esta vida. Siempre en nuestra vida. Sí, entonces tuve la suerte de estar con el famosísimo doctor Cao Chi-Min y el maestro Tomás Alcocer, que es mi maestro de medicina tradicional china y también de taoísmo, y también el doctor Cao de taoísmo, y fue con ellos que empecé a ahondar más en este estudio. Y bueno, pues por la recomendación de las artes marciales y de la misma medicina tradicional china, dije sí, hay que saberle. Y pues bueno, estudié que el taoísmo, ya entrando en materia, se divide en el taoísmo religioso y el taoísmo filosófico. Wow. Entonces tuve la suerte de entrar en el taoísmo filosófico, que creo que es una herramienta muy útil y muy importante para poder tener una mejor calidad de vida. Porque entonces taoísmo viene de Tao, y Tao quiere decir camino. Se me pasó a traer el pizarrón porque quisiera escribirles el carácter. Aquí tenemos esto. Bueno, este es el carácter de Tu. Aquí quiere decir virtud precisamente. Creo que el carácter de arriba no sale, que es el carácter de Wu, que Wu de Wushu o de artes marciales, y los dos quiere decir Wu Te, que es el arte de la virtud. Entonces en el taoísmo filosófico, que por cierto este libro que comento, más bien el Tao Te Ching es un libro que escribió un filósofo llamado Lao Tzu, en el que explica cómo el taoísmo es una herramienta muy práctica para que, como bien dijo Luis, podamos tener una vida diferente a la que normalmente tenemos, en donde buscamos equilibrar todo lo que hagamos. Porque precisamente el taoísmo maneja un símbolo que ustedes seguramente han visto, que es un círculo dividido como por una S, en el cual la parte de arriba es un color y la parte de abajo es otro color, que es el yin y el yang. Claro, el llamado yin yang. Este llamado yin yang, que en realidad se llama tai chi. Tai chi quiere decir los dos extremos. Tai es máximo y chi quiere decir extremo. Entonces son dos extremos
que si lo llevamos a la vida diaria, este yin y yang nos está enseñando que tenemos que regular nuestras actividades diarias para tener una buena salud, no solo física, sino también mental, emocional y energética, y de este modo, equilibrando todo lo que hacemos, el dormir, el comer, el trabajar, de no llevarlo a los extremos, es que el taoísmo nos enseña que podemos ser, como en el mismo libro del Tao Te Ching, se dice que toda persona que regula su vida, mínimo debe de vivir 100 años naturales. Wow. En buenas condiciones. Wow, mínimo 100 años. Sí. Wow. Bueno, esperemos que lleguemos, bueno, aplicándolo, sí. Pero le interrumpí, sí, me decía, maestro, que hay varias corrientes y demás. El taoísmo nos ofrece un camino de no irnos a los extremos, ¿no? Así es porque, como les comento, los extremos que manejamos en este Tai Chi o en este esquema que se llama Tai Chi y que se refiere al yin y al yang, dice que es en la parte en la que tenemos que buscar el equilibrio, porque la parte yang tiene que ver con el sol y la parte yin tiene que ver con la luna. Y todo lo que tiene que ver con el sol y la luna tiene que ver con nuestra vida. Por ejemplo, el sol tiene que ver con el día, tiene que ver con el calor, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con las actividades cotidianas. Y el yin tiene que ver con la noche, porque tiene que ver con la luna, que es cuando podemos mirar la luna y es cuando vamos a descansar, es cuando la temperatura es un poco más fresca. Entonces se dice en el taoísmo, ya entrando más en materia, que es lo que nos ocupa el día de hoy, es que una persona que estudia el taoísmo y que trata de llevarlo a la práctica, sí va a encontrar una vida más feliz, porque tiene una vida más sana, porque va a buscar regular, no trabajar en exceso, no dormir en exceso, no trabajar en exceso, pero tampoco en deficiencia. Tiene que buscar el equilibrio. No ser flojo. Y no ser flojo, pero tampoco trabajar en exceso, porque las personas que tienen 2 trabajos o las personas que tienen mucha actividad y que en el día no descansan un ratito, terminan por enfermarse. Por ejemplo, yo mismo me pongo de ejemplo porque hace 1 año y medio o 2 que estuve trabajando en exceso por ayudar a mis semejantes. Tuve una lumbalgia terrible que me enseñó, para mí fue una gran lección y que dije, aquí puedo entender cómo el taoísmo tiene razón, porque me desvelé, me desmañané haciendo una obra que es la escuela. Entonces me descuidé y lo pongo como ejemplo de que sí, efectivamente, cuando uno se va a los extremos, ya sea en descansar, en trabajar, en comer nada o en comer mucho, o en descansar muy poco o descansar mucho, siempre nos va a llevar a un desequilibrio. Entonces, por eso el taoísmo lo que más busca es que la persona tenga un equilibrio en su vida para que pueda ser feliz y pueda ser sano, o pueda ser sí, feliz porque está sano. Entonces ese es el objetivo. Ya estoy entrando como más en materia, porque siempre a mí me gusta más hablar de lo que nos es de utilidad en nuestro diario vivir, porque podría hablar de cuándo vivió Lao Tzu, a qué se dedicaba, y es interesante, pero no, creo que eso no es de utilidad y nos sirve de más para aplicarlo ahora. Para aplicarlo el día de hoy, mañana y todos los días de nuestra vida, sin llegar a los extremos. Ok, maestro. Usted decía, en alguna ocasión, tuve la oportunidad de verlo, que decía así de que no habría que fijarnos en qué está haciendo la otra persona, como que juzgar o de estar ahí de tiche. Sí. Algo así. Sí, efectivamente, en el taoísmo, y precisamente el libro del Tao Te Ching, bueno, así se dice en chino, acá en América le llamamos Tao Te Ching, pero el nombre correcto es Tao Te Ching. Tao, que quiere decir camino, Tu quiere decir virtud, y Ching, como ya dije hace un ratito, quiere decir canon. Entonces es el canon del camino a la virtud. Entonces cuando una persona entra en el camino de la virtud, normalmente va cuidando qué hace él mismo o ella misma, y procurando no meterse en la vida de los demás, no tomar en cuenta tanto, a menos que ya sea muy directamente con uno, y aún así utilizar la filosofía del taoísmo para no engancharse, para no dejarse llevar por lo que la otra persona hace, quien sea, porque uno de los capítulos del Tao Te Ching dice que todas las personas son como son por su vida pasada, por su adolescencia, por su infancia, quizá tuvieron carencias y nos toca relacionarnos con familiares o amistades que son conflictivos, metiches, chismosos, argüanderos, carrascalosos, enojones, pero no es que quieran ser así, sino que así son por las carencias que tuvieron en la infancia, y el taoísmo justamente nos enseña cómo trabajar para
trascender eso y que seamos unas personas diferentes, y que si yo tengo un hermano o una hermana que critica, que juzga y señala, nada más observar, y como dijera precisamente el doctor Cao Chi Minh, de quien también aprendí mucho, pues hacernos como que no vemos, como que se nos va la onda, y no tomar en cuenta lo que está haciendo esa persona. Como que la Virgen nos habla, dice. Sí, como que la Virgen nos habla para ignorar lo que están haciendo, porque aparte muchas veces nos metemos en la vida de los demás, o estamos queriendo influenciar, o estamos queriendo que nuestro familiar o amistad sea como nosotros queremos que sea, y el taoísmo nos enseña que no, que lo que acabo de decir, que cada quien es como es, porque así es, de acuerdo a su pasado, y yo también, y toda la gente. Entonces, pero la persona que ya entró al taoísmo, ya entiende que tiene que, antes de fijarse en el otro, se tiene que fijar en sí mismo, como lo dijo el mismo Maestro Jesús. Antes de mirar la paja en el ojo ajeno, fíjate la viga que tú traes, ¿no? Sí. Entonces lo ejemplificó de ese modo. Por eso es que el taoísmo se me hace una filosofía y un conocimiento muy elevado, como para que nos sea de utilidad, y cuando podamos descubrir que sí, que nosotros mismos estamos teniendo tales o cuales actitudes o acciones, es por nuestro pasado, y hay que trabajarlo, como dice la programación neurolingüística. Perdón que meta de otros temas, está excelente, pero que nos ayudan finalmente a poder trascender eso, y a que el que es muy enojón o enojana, que deje de serlo, y que busque por qué se enojona, y porque a lo mejor tiene mucha soberbia, mucho ego, se da aires de grandeza. O cuando es controlador, ¿no? También. O cuando es uno controlador. Entonces uno con esta filosofía empieza a tratar busca dejar de ser controlador, no querer controlar a nadie, y no meterse, dejar que todo fluya, porque esa es otra de la filosofía del taoísmo, o parte de la filosofía, dejar que las cosas fluyan, que las cosas acontezcan como tienen que acontecer, y no necear. Porque también aprendí eso que tiene que ver con el taoísmo, que decía un Murakami Huichol, porque no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero en mi búsqueda de todas estas filosofías, y que todas convergen en lo mismo, es que un Murakami Huichol, sacerdote, decía: cuando una persona nesea y quiere que los demás sean como uno quiere que sea, el que se siente mal es uno. Entonces no hay que necear queriendo que los demás sean como uno quiere. Entonces el taoísmo dice, sé y deja ser. Entonces yo soy como quiero ser. Yo me baso en la filosofía taoísta, también en la budista, porque el arte marcial que practico tiene que ver con ambas filosofías, y me es de mucha utilidad, porque digo la verdad, no quiero parecer como ególatra, pero muchos amigos de mi infancia y amigas de la calle donde vivía, pues muchos ya trascendieron, ya fallecieron, otros tienen diabetes, otros tienen hipertensión, porque no buscaron ese equilibrio, que yo doy gracias a mis maestros que me dijeron: estudia el taoísmo, a todos, ¿no? Mi maestro de medicina tradicional china, mi maestro de kung fu, mi maestra también de kung fu, y digo, no sé cómo estaré por dentro, pero por lo menos veo a mis amistades de mi edad, y no, pues la mayoría ya están muy deteriorados porque no se cuidaron. Maestro, en esa parte decía también, cuando uno va aprendiendo, hay una serie de caminos para convertirse en una persona virtuosa, si no mal recuerdo, cuando va uno aprendiendo. ¿Cómo es eso? Sí, fíjate, precisamente el taoísmo clasifica a las personas en 4 tipos de personas. La primera persona es la persona inferior, es la persona común y corriente que no se preocupa por alimentar su espíritu, no se preocupa por cuidar su energía, no se preocupa por lo que come, por masticar bien, no se preocupa de nada, y vive la vida. Vive la vida, y en general al revés, hasta vive la vida loca, a temprana edad tiene problemas de salud. Esa es una persona inferior, pero que sobre todo se preocupa nada más por la parte material, en traer buena ropa, traer buen calzado, un buen coche, una buena casa. Esa es una persona inferior. Pero cuando una persona que se mete a estudiar el taoísmo empieza a descubrir con el estudio, o con el hecho de tomar clases, porque no es nada más estudiar, a saber que no solo es el cuerpo físico, que tiene una energía que cuidar, que tiene un espíritu que alimentar, que tiene una mente que cuidar de lo que piensa. Entonces en ese momento ya se convierte en una persona sabia. Porque entonces, ¿cuáles son esos 4 tipos de personas? De acuerdo al taoísmo, ya dije, es el inferior, luego sigue el sabio, luego sigue el hombre o mujer virtuoso, y finalmente el santo. Wow. Entonces, cuando una persona que por la búsqueda se encuentra con este camino taoísta,
cuando sabe que tiene un espíritu que alimentar, lo empieza a alimentar, pero con disciplina, porque también hay que decirlo, hay que atiborrarse. Sí, no hay que atiborrarse, o al revés, hay personas que son computadoras vivientes, saben muchísimo, tienen mucha información en su cabeza, pero su vida es un caos, su vida es un papalote, toman refresco, toman mucho, comen mucho picante, o se malpasan, o en lugar de trabajar 8 horas, trabajan 14 o 15 horas, duermen 5 horas. Entonces quiere decir que sí, sabe mucho, pero su vida no la está regulando. Por eso el taoísmo dice que entonces cuando una persona no regula nada es una persona inferior, y ya cuando entiende y que lo lleva a la vida práctica, como dijeron un monje con el que también estudié, un monje budista, que ya no solamente lo sabe, sino lo lleva a la vida diaria, y que busca así dormir sus 8 horas, busca no alimentarse demasiado poco o demasiado, entonces ya se convierte en una persona sabia. Ya tiene sabiduría porque lo que sabe lo lleva a la vida práctica. Por eso podemos decir que seguramente ustedes quienes nos observan y Luis, ¿verdad? Ya han de haber escuchado que no hay congruencia entre lo que se dice y lo que se sabe. Entonces, perdonen, lo que se sabe y se hace. Porque sí, mucha gente sabe, como digo, muchísimo, y con todo respeto, el colesterol con altos niveles, o muy llenitas, o muy enojones, o muy celosos. Entonces quiere decir que lo que sabe, que no es sabio, porque solo sabe, pero no hace. Este monje decía, hay que realmente hacer lo que uno sabe para que se pueda convertir en sabiduría. Entonces, de ahí que si una persona ya aprendió esta filosofía y la lleva a la práctica, y se le puede ver que es congruente, porque pues no come alimentos que le hacen daño, se regula en todo, quiere decir que ya es una persona sabia. Pero una vez que se convirtió en una persona sabia, que es la segunda, primero fue inferior, luego una persona sabia, se empieza a convertir en una persona virtuosa. Justamente, miren, aquí está este carácter. Este es el carácter de virtud, que quiere decir te, bueno, se lee en chino te, quiere decir virtud. Y este carácter quiere decir que, o más bien nos enseña que una persona que después de que se volvió sabio, dejó de ser ignorante o inferior, porque también al inferior se le llama ignorante, porque ignora que tiene, como ya lo dije, y perdón que lo repita, ignora que tiene una energía que cuidar, ignora que tiene un espíritu que alimentar, e ignora que tiene una mente que aprender a controlar, por eso es ignorante. Pero ya que empieza a controlar su mente, alimenta su espíritu y que cuida su energía, ya se volvió en sabio, pero después ya se vuelve en virtuoso. ¿Qué quiere decir una persona virtuosa? Que ahora lo que sabe, no solamente lo lleva a la práctica, sino lo comparte con los demás, y es un ejemplo viviente. Y entonces, como ya alimentó su espíritu, se vuelve una persona sencilla y amorosa, y hasta compasiva, como se dice en el budismo. Entonces ya es virtuoso, ya vive en la virtud, porque es compasivo con sus semejantes. No anda juzgando, no anda criticando, ni anda reclamando nada, ni anda viendo a ver a quién amuela. Perdón por la expresión. Sí, pasa. Sí, porque mucha gente alrededor del mundo nada más anda viendo a ver quién se deja para amolarlo. Y el hombre que cae en la virtud al revés, anda viendo a ver a quién puede ayudar, si es que lo permite, porque como ya dije hace un ratito, en el tema del taoísmo, del Tao Te Ching, dice que la gente es como es, y que si uno recibe una invitación a ayudar a alguien, sí hay que ayudarlo, pero si no recibe uno una invitación, y yo veo hasta ahí nada más, yo observo que mi hermano es muy borrachito y no quiere entender, yo no le voy a decir nada, porque no tiene, el taoísmo nos dice que tampoco hay que malinvertir el tiempo en temas o asuntos o personas con las que no va a servir de nada. Entonces por eso ya se volvió virtuoso, y donde ve que puede servir, sirve, donde ve que puede ayudar, ayuda. Y por eso aquí miren, y aparte de que hace esto, es una persona que procura ya portarse bien, porque sabe que como dice el karma, que tiene que ver con lo mismo, dependiendo de cómo me porto es como me va a ir. Y aquí está muy ejemplificado, miren, aquí arriba, de este lado tenemos este carácter que es el carácter de persona, y arriba hay otra línea que quiere decir que son dos personas caminando. Arriba tenemos esta cruz, que es el número 10 en chino. Abajito tenemos este cuadrito, que es el carácter de ojos. Luego tenemos este otro carácter, que es el carácter del número 1. Y abajo tenemos el carácter de corazón. Entonces, este carácter lo que nos está queriendo decir es que tenemos que caminar por la vida con un solo corazón, como si 10 ojos nos observaran. Entonces, por eso en las artes marciales serias se dice que una persona debe caminar por la vida lo más virtuosamente posible, porque
el karma es como si 10 ojos nos estuvieran observando qué hacemos, y que si hacemos alguna acción mala, se nos va a regresar tarde que temprano. Por eso es que la persona ya se vuelve virtuosa y ayuda a los semejantes, se vuelve, como ya dije, amorosa y compasiva. Y una vez que logró ese otro nivel en el taoísmo, ahora se convierte en una persona santa. Wow. Entonces, inferior, sabio, virtuoso y santo. Una vez que se convirtió en una persona santa, y es una persona que sí sigue viviendo en este mundo, sigue vistiendo, calzando, comiendo, pero que se enfoca principalmente en las cuestiones espirituales. Ya busca alimentar su espíritu más tiempo, ya no nada más media hora diaria o 2 horas, sino medio día si se puede, está trabajando la parte de alimentar el espíritu. Y se puede sentir eso de alimentar el espíritu, les digo, siempre procuro irme a lo práctico, que yo creo que ustedes han de ver convivido, o Luis también, con personas que están en la parte más inferior y que son chismosos, metiches y carrascalosos, que nada les parece y que de todo se quejan. Y cuando uno está con esas personas, hasta uno como que no se siente a gusto, le duele la cabeza, se siente mal y dice, oh, ya me voy porque con esta persona no me siento nada a gusto. Pero si está uno con una persona que a lo mejor ya trabajó esta parte y que fue pasando el nivel inferior al sabio, virtuoso y santo, hasta uno se siente bien. No sé si ustedes conozcan a alguien santo, creo que yo podría decir que allá en Asia sí conozco personas santas, en China o en India, en el mismo Tíbet, que puedo poner de ejemplo a los tibetanos, que son como las personas más congruentes y que hacen lo que estudian y lo que saben, sí lo hacen. Ellos no nada más lo platican. Wow. Uno ve a los monjes tibetanos allá en el Tíbet y también las tibetanas, que son amorosos, sencillos, saben muchísimo, pero pasan como desapercibidos porque están ya muchas como en ese nivel de santidad, en donde se la pasan mayormente alimentando el espíritu. Ahora acá muchos se preguntarán, y Luis también, ¿y cómo alimento mi espíritu? Sí, eso es lo que iba a preguntar. Ajá, exacto. Sí, pues el espíritu se alimenta teniendo buenos pensamientos, buenos sentimientos, pero sobre todo en las diferentes filosofías, y la china no es la excepción, hay nombres sagrados o mantras, que seguramente han escuchado hablar de la palabra mantra, que uno la repite y esto alimenta al espíritu. Y en el mismo taoísmo, porque estamos hablando mayormente de taoísmo, se dice que cuando una persona ya está como en ese nivel, o aunque no lo esté, pero alimenta su espíritu, se vuelve más tranquila, más comprensiva y más amorosa, porque alimenta el espíritu. Entonces, teniendo un espíritu alimentado, recitando mantras como cuáles en China hay un mantra que es el Om Mani Padme Hum. Bueno, este es tibetano, que seguramente lo han escuchado, es tibetano, ahorita me acuerdo de uno en chino, pero cualquier mantra que ustedes puedan recitar seriamente, bien enfocados y bien concentrados, va a alimentar el espíritu, y que cuando uno alimentó su espíritu y sale a la calle y algún familiar o amistad tiene una acción indebida, uno lo entiende y ya no se enoja. Cuando uno tiene el espíritu alimentado, como dije al principio, se engancha y se enoja de cualquier cosita con cualquier persona, que porque el niño ya pintó allá la pared, que porque la niña ya rompió la televisión, ya ahora ya no se llaman televisiones, se llaman pantallas, ya rompió la pantalla, o se enojan por cualquier cosa, ¿no? Y ya quienes están en este nivel de sabiduría, virtud o santidad, dice, pues bueno, al rato pintamos la pared, la niña ya rompió la pantalla, pues qué bueno, porque un mes no la va a ver, no se va a distraer y se va a enfocar en verle el lado positivo. Siempre le busca uno el lado positivo. Entonces el taoísmo nos enseña eso. Perdón, ya me extendí. No, está excelente porque nos está explicando los 4 niveles de personas que hay y cómo va modificándose el comportamiento de cada uno de nosotros, y está excelente. Sí. Sí, entonces a mí se me hace muy interesante, como les comento, porque pues desde muy joven, desde que supe que en las artes marciales había que conocer la filosofía, pues me di a la tarea de estar investigando por aquí y por allá, y pues fui a encontrar todo esto, que en lo personal ha sido de mucha utilidad. Yo no sé en qué nivel estaré, tampoco sé qué tanto conozco, pero lo que sí sé es que me siento feliz, que me siento bien, que busco regular lo más que puedo. A veces no se puede porque, como lo dijo el mismo Lao Tzu, el autor del libro Tao Te Ching, que había que pasar desapercibido. Cuando un hombre santo o una mujer santa pasa desapercibida o desapercibido, pues ya no trata de no llamar la atención. Y Lao Tzu
hasta la fecha sigue siendo famoso Sí, y se conoce famosísimo. por todo el mundo. Entonces, pues creo que a los que andamos en esto, luego sí nos pasa que nos buscan de aquí, de allá, porque como dije en un principio, trato de regular, y lo digo, creo que de quienes nos observan nadie me conoce, pero como les dije, tuve una lumbalgia que para mí fue una gran lección, y ahorita ya afortunadamente estoy bien, pero fue como una llamada de atención como para ubícate, fíjate cuánto tiempo estás descansando, qué tan bien o mal estás comiendo, qué tanto estás trabajando, porque pues sí, el mismo taoísmo dice que cuando una persona se convierte en virtuosa o en santa, cambia su energía de eléctrica a magnética. Las personas... ¿Cómo es eso, maestro? ¿Cómo es este cambio y cómo lo identificamos? Una energía eléctrica y una magnética. Esto está interesante. Sí, cuando una persona está en el nivel más inferior y que solamente piensa, piensa en sí mismo, iba a decir que es egoísta, pero sí es egoísta, y solo piensa en sí misma o en sí mismo, no le interesan los demás, hasta los anda afectando, les roba o le quita cosas, quiere decir que esa es una persona inferior y por lo tanto su energía es muy eléctrica. Y se puede sentir, como dije hace un rato, porque una persona que maneja una energía muy eléctrica, se le siente una mala vibra, así lo podemos identificar. Wow. Yo creo que ustedes, Luis y yo, nos ha tocado convivir con personas muy eléctricas y que la vibra es fea, nada más de ver a la persona así como que hoy no quiero estar con esta persona porque me siento mal, me duele la cabeza, me siento como inestable, me da sueño, me siento todo debilitado porque tiene mala energía esa persona, tiene la vibra baja y su energía muy, muy eléctrica, pero a medida que va practicando el taoísmo y que medita y que recita mantras y que tiene unos sentimientos y pensamientos optimistas, positivos, siempre de amor, de compasión y de misericordia, entonces la energía se vuelve magnética. Magnética viene de que es como un magneto, y entonces la persona tiene magnetismo, y así es como nos podemos dar cuenta. ¿Quieres estar con la persona? Quiere uno estar con esa persona. Digo, más allá de que pueda uno enamorarse de alguien, es que con esta persona, con estas 5 me siento a gusto, me siento tranquilo, me siento feliz, porque tienen energía magnética. Sí, aunque tal vez no sepan ni de taoísmo, no conozcan nada de esto, pero son personas amorosas, tranquilas por el estilo de vida, porque a lo mejor fueron niñas o niños que sí no tuvieron tantas carencias, que que sus papás siempre estuvieron juntos, les dieron amor, en fin. Entonces se puede sentir de esta manera, quién está muy eléctrico y quién está muy magnético. Ok. Hay, para pasar de eléctrico a magnético, es cuidar, como dice, que 10 ojos nos están mirando, cuidar nuestras acciones, me imagino, ese es el camino. Sí, cuidar nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras palabras, dice el taoísmo. Okay. El hombre o la mujer que está en el Tao tiene que cuidar cómo piensa y qué piensa, cómo habla, qué dice y cómo son sus acciones. Y entonces estas situaciones que uno cuida lo llevan a cambiar su energía de eléctrica a magnética. Y ese es el objetivo. Entonces yo creo que ojalá que, como siempre digo, quienes nos observan o quienes nos escuchan puedan interesarse en estudiar el taoísmo más a fondo, y que si de por sí ya están sufriendo de alguna enfermedad o de convivir con personas difíciles, pues que el taoísmo sirva como una herramienta para cambiar el estilo de vida y que de verdad lo deseen, porque pues a mí me pasaba, y hasta la fecha todavía un poco, que tengo situaciones que superar, tengo muchas áreas de oportunidad. Todos tenemos. Entonces hay que buscar, pero un hombre o una mujer que ya están conscientes de que quieren tener un nuevo estilo de vida, pues que se acerquen al taoísmo para utilizar esta herramienta y empiecen a ser personas diferentes. Y ¿qué es lo que nos lleva al taoísmo? Pues hay diferentes filosofías o diferentes disciplinas, y una de ellas es el Tai Chi Chuan, o la práctica del Qi Gong. Qi se escribe Qi, y Gong se lee en español, pero el nombre en chino es Qi Gong, para que esta persona, y que busque por supuesto una buena maestra o un buen maestro que conozca esta filosofía y que se lo pueda transmitir, y que aparte sea congruente, porque para que no les vaya a pasar como con el maestro Nicolás Tranquilino, que seguramente han visto este personaje de Eugenio Derbez. Sí, que sale un maestro que enseña a meditar y ante las cámaras, pues mucho amor y hermanos, qué bonitos niños, qué bonitas flores, pero cuando las cosas no son como él quiere, se desespera y empieza a gritar: ¡Producción! ¡Producción!
ya está todo enojado. Ajá. Entonces, muchas maestras y maestros, con todo respeto, así les pasa, que en frente de los alumnos, hay que portarse bien, no hagan cosas que no Eso están aplica bien. para muchas cosas, ¿no? Y para todo, sí, yo creo que para muchas cosas, pero llega ese maestro a su casa y le pega a su mujer, o la maestra, así muy amorosa en la clase, pero llega a la casa y al esposo se lo trae como mandilón. Entonces, pues no hay congruencia. Por eso, si ustedes buscan una disciplina donde puedan aprender esta filosofía, pues sí hay que ver que la maestra o el maestro sea lo más congruente posible. No lo vamos a encontrar perfecto ni perfecta, porque no los hay, pero sí que se acerque lo más posible a un nivel de conciencia y que se le sienta la energía magnética y que la maestra o el maestro sean pues lo más congruentes posible, para que si ustedes, Luis o yo, queremos trascender algunas situaciones, pues que nos acerquemos a alguien que realmente nos ayude. Y bueno, si vemos que enfrente de nosotros sí muy buena vibra, pero atrás ya en su casa o en su vida personal son un desastre, igual aplicamos el taoísmo y, como dijera un maestro de Reiki, es su perro y que él lo bañe, es su perro y que ella lo bañe. Yo no me meto, yo me fijo en lo mío y en lo de los demás. Cada quien, uno en el taoísmo ya no anda invirtiendo tiempo y energía en asuntos de otros o de otras. Ya en la medida de lo posible. Yo aquí vienen muchas alumnas y alumnos de Tai Chi o de Kung Fu o de danza de leones, y sí me doy cuenta de cómo son. Y digo, tomando en cuenta primero mis errores, pero ya termina la clase y yo a lo mío, no me voy a meditar, me voy a comer o lo que sea, y no me voy a meditar, fulanita de tal porque es así, o fulanito de tal. No, pues este no es mi asunto. Lo suelto, no es mi asunto, y ya si lo cambia, qué bueno, y si no, es su asunto. Mi asunto es cuidarme a mí mismo, que es lo que me enseña el taoísmo, con este carácter de Tuo, lo más que se pueda. Como lo dijo un alumno que tengo, que llevé a China a estudiar 6 años, y una vez que vino de China, me dijo, oiga maestro, porque yo le decía, no, a mí no me diga maestro, yo soy un simple practicante. Y me dijo, es que me siento triste cuando usted me dice que no es un maestro, porque para mí sí lo es, porque he aprendido mucho de usted, pero para mí ser un verdadero taoísta es, esté o no esté el maestro, yo de todos modos me porto bien y hago buenas acciones, porque es como si el destino me estuviera viendo, porque esto es lo que nos ejemplifica. Porque hay 10 ojos que nos están viendo, ¿no? Porque hay 10 ojos, y que no se refiere precisamente a 10 personas que nos están observando. Sí hay gente que siempre nos está observando y se está metiendo donde no le llaman, pero se refiere a que el destino, por cuestiones del destino, siempre lo que hacemos lo vamos a pagar, tarde que temprano. Lo que decía hace unos momentos del karma, ¿no? Sí, las energías se guardan. Exacto, el karma nos dice eso, que es a toda reacción una acción, o a toda acción una reacción. Entonces, si yo le deseo el bien a todos, pues también el bien se me va a regresar a mí. Pero si ando maldiciendo, ando deseándole que a alguien no le vaya tan bien, también se me va a regresar. Entonces es el destino. El taoísmo lo ejemplifica como 10 ojos, pero se refiere al destino, que como dice el refrán, a cada quien le va en la feria según se porta. Claro. Sí, en un refrán muy mexicano es lo mismo, ¿no? Es el taoísmo mexicano. Maestro, esta plática está fabulosa. Yo creo que a nuestros amigos les ha gustado mucho. ¿Cómo puede resumir? Ha sido mucha información, pero ¿qué mensaje le puede mandar a nuestros amigos que nos están viendo o que nos van a ver? Pues el mensaje que yo les podría decir, o una humilde recomendación, es que independientemente de cómo sea su calidad de vida, su estilo de vida, que sí busquen acercarse a estudiar el taoísmo, porque va a enriquecer lo que de por sí ya saben, o va a enriquecer la manera en que llevan manejando su vida, y van a encontrar cómo regular ciertas acciones o cómo descubrir qué les hace daño. Porque, por ejemplo, el maestro que construyó aquí, le tengo mucho respeto y mucho agradecimiento y mucho aprecio, pero pobrecito, desayunaba café con pan, y luego a la hora de la comida solamente sopita y algo que no le nutría tanto, y yo me sufría porque decía, todavía me metía tantito en la vida de este maestro. Nunca le dije nada, pero dije, debiera comer algo más nutritivo. Entonces la recomendación es que no hagan lo que yo hice, no andarse fijando en los demás, sino en sí mismos, que se acerquen al taoísmo para saber cómo, con esta herramienta, cómo están llevando su vida, si están durmiendo bien, es decir, las horas
que debemos dormir todas las noches, pero aparte con calidad, no solo dormir, porque hay gente que se acuesta y sí durmió sus 8 horas, pero se levanta todo cansado y sin energía. Entonces, como que para aprender a regular lo que ya mencioné, el sueño, o sea, el descanso, la actividad laboral, la actividad estudiantil, qué tanto la llevamos a los extremos o no, así como también la alimentación, qué calidad de alimentos llevo a mi cuerpo y qué tanto mastico y cuánto tiempo dejo pasar entre comida y comida, y todo esto el taoísmo nos lo enseña para, como dijimos hace un rato, regular como nos indica el yin y el yang, para que tengamos una vida más regulada y que aparte la filosofía para la mente, para saber dónde no nos debemos de meter, que casi no nos debemos de meter en nada, a menos que nos pregunten, como voy a hacer un comercial, como yo que ando llevando gente a pasear a China, a Tailandia o a India, y ya en el viaje, yo normalmente no me meto en su vida, nada más les hablo de lo que sé, de los antecedentes históricos, pero sí hay gente que se acerca y me dice, oiga, ¿y por qué es tan feliz? Yo siempre lo veo feliz, y ya, bueno, quieres saber, y ya les platico. Y ya si les interesa, ya les platico más. Pero si no me preguntan, yo no les digo. Igual así ustedes un día estudian taoísmo y si nadie de su familia o amistades les pregunta, pues no hay que andarse metiendo. Porque cuando uno empieza a estudiar, una última recomendación, es que uno quiere andarle arreglando la vida a los demás. Ya estudié en el taoísmo, que esto hace daño. O presumiendo, ¿no? O presumiendo. No, pues no hagas esto, no hagas el otro sin que nos pregunten. Y ya la gente empieza a vernos como payasos o metiches. Este metiche, pues ¿qué le importa? Pues a mí me gusta. Ya se cree mucho, ¿no? Ya se cree mucho, ya siente que wow. Entonces no, yo siempre recomiendo aquí incluso a los alumnos que pues sí ya estudiaron y ya conocen y ya saben, pues se conduzcan, como el taoísmo lo dice, con humildad, con sencillez, sin andarse metiendo en la vida de los demás, a menos que nos pregunten. Si nos preguntan, ahora sí les decimos, pero si no, ver y callar, como dije hace un ratito, ser y dejar ser. Perfecto, maestro. Muchas gracias. Maestro, ¿cómo nos pueden contactar nuestros amigos que nos están viendo en su escuela? Veo que tienen varios leones, danza de leones, dragón, más todo esto. ¿Cómo lo pueden contactar? ¿Cómo se acercan a usted? Bueno, en Facebook, nos pueden buscar en Facebook, así se llama nuestra página, Centro Mexicano de Cultura y Artes Marciales de China, o abreviado CMC y AMC. Esto es en Facebook, o me pueden contactar a mi WhatsApp. Llamadas no respondo, solamente mensajes de WhatsApp, sí. Al 55 27 05 12 43. Por si alguien no lo anotó o no encontraba la pluma o el papel, lo repito de nuevo: 55 27 05 12 43. Y aquí ya pues estoy a la orden, tanto para alguna terapia de medicina tradicional china, o para clases de idioma chino, para clases de Qigong, de Tai Chi Chuan, de artes marciales para niñas y niños, adultos o personas mayores con el Tai Chi Chuan. O si alguien se quiere ir a pasear por China, por India o por Tailandia invirtiendo poco, pues aquí es porque sé andar allá en estos lugares invirtiendo poco dinero. Desde los 18 años, amigos. Y desde los 18 años, que fue la primera vez que me atreví a irme al continente asiático. Y pues para todo esto y lo que les pueda servir y apoyar, a este número 55 27 05 12 43, o a la página del CMC y AMC. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, amigos. Pues ya lo saben. Si les ha interesado esta práctica del taoísmo o lo que nos ha comentado el maestro, pues es un referente el acercarse al maestro Adalberto Marín, a su escuela, Centro Mexicano de Cultura y Artes Marciales de China. Y pues ya les dejó el contacto de WhatsApp, amigos. Muchas gracias, maestro. No, de qué, con mucho gusto. Y pues bueno, tal vez a algunos les quede lejos. Estamos aquí en la alcaldía Iztapalapa. Y bueno, pero también tenemos sucursales en Saltillo, Coahuila, en Toluca, en Coyoacán, hacia el norte de la ciudad por Lindavista. Yo no estoy allá directamente, pero ya tengo instructores que tienen 30 años practicando conmigo y que ya dan clases por aquel lado, en Ameca también. O incluso por Zoom. También tenemos pláticas de taoísmo, de meditación, de artes marciales no tanto, porque no hay como entrenar presencialmente bajo la supervisión de un maestro o maestra, porque pues ahora ya muchos practicantes aprenden del YouTube, y pues no, digo, está bien, es mejor eso que estar en la esquina
tomando o fumando con los amigos, esto es mucho mejor, pero si pueden estar bajo la dirección de una maestra o maestro certificado o que sepan que se preparó bien, ya sea en México, en el extranjero, no importa dónde, pero que se haya preparado bien, entonces ahí es el lugar. Y nosotros aquí en Iztapalapa, como dice la canción, de Iztapalapa para el mundo. Muchas gracias, maestro. Pues ya lo saben. Muchas gracias, maestro Adalberto. No, nada que agradecer, es con mucho gusto y pues le agradezco a Luis el favor de la invitación a esta plática, esta charla, que pienso que a más de 2 les puede servir, o más de 3 personas, las demás tal vez para las demás pase desapercibido, no sea de su interés, no es el momento, pero con que le sirva a 2 o 3 personas, incluyendo mi sobrina que me está escuchando por allá, ya es ganancia. Y yo mismo, porque también para mí es un recordatorio. Entonces, gracias a Luis que me hizo favor de hacer esta entrevista, que yo con mucho gusto pues atiendo su amable invitación. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. No, con gusto. Hasta luego, amigos. Bye. Bye.